Vamos a ir. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda o así de esto? ¿O todo bien? No, Va que va. Esto es sencillito, ¿no? Tanto nos pueden pedir que saquemos pH, pOH o las concentraciones de los iones hidronio o hidroxilo, ¿no? Es importante que sepan sacar ambas, claro que sí. ¿Qué nos pueden pedir? ¿Quién sabe? Entonces, pues es importante saber sacarlo de ambas formas, ¿vale? Entonces, pues sí. Pues miren, así de rápido es como la primera parte de ácido básico. En sí, los temas no son complicados, pero se complican un poquito porque meten mucha terminología ahorita que veremos el desequilibrio ácido base, obviamente, que en el organismo. Vamos a ver, vamos a entrar ahora en la parte de amortiguadores, ¿vale? Es importante que quede esto claro, ¿sí? Eh, Igual y algo que he visto en varias partes con varios doctores es que todos tienen diferentes opiniones de la constante de equilibrio, ¿no? O más que opiniones, como definiciones, ¿no? No es como que opinan de ello, sino definiciones, ¿no? Sí les invitaría que no se me asusten por lo del departamental, de que no sepan así como a ciencia cierta qué es la constante de equilibrio y que no se la sepan así teóricamente, más que nada que la sepan interpretar en el sentido de que qué pasa si es mayor a uno, qué pasa si es menor a uno, que eso es de termodinámica. No, no es parte de esto, pero es algo que les quería decir porque pues estaba aquí en el temario, entonces, para que me digan, pues es que no lo explico bien, es eso, que ni los doctores lo saben explicar y eso es lo que he visto yo, ¿no? A reserva que alguien me quiera contradecir, que está bien, pero, pues ya, es esto lo que tenemos que empezar a ver, ¿no? Es que la del pH, saber qué pasa cuando tenemos una base, recuerden que la base acepta los protones y la el ácido va a donar esos protones, ¿no? En fin, vamos a continuar con amortiguadores. ¿Alguien tiene alguna duda de esto antes de que pasemos al siguiente tema? ¿O algo? no, ¿No? Va que va. Entonces, los amortiguadores. A mí como me gusta explicar esto de amortiguadores es bien fácil y bien sencillo. Cuando vamos a suponer que ustedes son bienaventados, ¿no? Y son bienaventados y se avientan del bungee, ¿no? Ese que se caen y es una cuerdita, ¿no? Pues bueno, el amortiguador, vamos a suponer que por azares del destino su cuerdita falló, ¿no? Si ustedes echan del bungee y su cuerdita falló y se rompió a medio viaje, pues ya dicen, Diosito ayúdame, ¿no? Pero está el lago, un lago, ahí. Pues si entran bien, pues no se van a morir, ¿no? Felicidades, ¿no? Pero si caen ahí aplastados en el concreto, ahí, pues les va a doler un poquito mucho, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no se amortiguó su golpe, ¿no? O por otro lado, no sé si han visto en las películas de acción, en lo que gusten y manden, que a veces los bomberos ponen como una colchonetita a las personas que están en los incendios o que tienen que saltar de un edificio muy alto y que caigan en esa colchoneta y ya, no les pase nada. Eso es un amortiguador, algo que reduce el impacto, ¿no? Aquí hablando de física, ¿no? Pues que yo me aviente de un edificio y no haya colchonetita, pues me va a doler, ¿no? Pero si me avienta la colchonetita, pues no, no me va a doler tanto. Amortigua el golpe. Cuando estamos hablando de amortiguadores en ácido base, pues un amortiguador va a ser eso, una sustancia que va a impedir el cambio brusco de pH. Así como el guamazo era menos cuando ponía la colchonetita, bueno, aquí el cambio del pH va a ser menos. Ojo, no va a ser que no haya cambio de pH, no, no, no. Va a ser menor, como el guamazo. Si tú te caes o te echas del edificio porque se está quemando y te echas a la colchonetita, igual y te duele, pero no te va a doler tanto como si no te hubieras echado, como si te hubieras echado y no hubiera habido colchonetita, ¿no? Repito, va a haber cambio de pH, pero el cambio no va a ser tan drástico. Entonces, un amortiguador es el que, es el, así, el que amortigua, ¿no? El que impide cambios bruscos de pH. ¿Vale?
Un amortiguador va a estar formado por dos cosas. Un ácido débil más la base conjugada. Vámonos por partes, diría el descuartizador, que es un ácido débil, que es una base conjugada. Vamos por partes. A ver, primero, nosotros definimos podemos, perdón, dividir a los ácidos y a las bases en débiles y fuertes. ¿De qué depende? Cuando nosotros hablamos de algo débil en cuanto a ácido o base, como aquí dice, repito, estos son los componentes de un amortiguador. Cuando es algo débil, es que no se disocia totalmente en agua, perdón, totalmente en agua. Y cuando es algo fuerte, es que sí se disocia totalmente. No, entonces eso pues, se disocia totalmente en agua. ¿De qué depende esto? Bueno, va a depender pues, de sus características, obviamente. Eh, ejemplos de ácidos fuertes, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido sulfúrico, bases fuertes, hidróxido de sodio, eh, hidróxido de potasio, ¿vale? Van a ser ácidos y bases fuertes. ¿Por qué? Porque se van a disociar totalmente en agua. ¿Qué quiere decir que se disocien totalmente en agua? La disociación, bueno, ¿vimos agua? Creo que sí vimos agua, sí. Cuando se ve agua, cuando se disocia algo es que básicamente se separan en iones, ¿no? Por ejemplo, la sal se puede disociar en el agua cuando nosotros lo revolvemos debido a la característica dipolar del agua. Se va a separar en el ion sodio y en el ion cloro, ¿no? Esa es la disociación de la sal, ¿no? Por ejemplo. Aquí, estos se disocian totalmente en el agua. El ion cloruro y el ion hidrógeno. Aquí el ion hidroxilo y el ion sodio, por ejemplo. De este lado, los ácidos débiles o las bases débiles no se van a disociar totalmente en agua, ¿vale? Ejemplos de los que nos importan, ácidos débiles, bueno, el ácido carbónico. El ácido carbónico por excelencia va a ser el ácido débil que nos va a importar aquí en el tema de ácido básico, ácido base, perdón, para medicina, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ácido carbónico con su base conjugada, ahorita vemos su base conjugada, van a formar uno de los sistemas amortiguadores más importantes en el cuerpo, ¿vale? En fin, queda claro lo que es un ácido débil o una base débil y un ácido fuerte y una base fuerte, que nos enfocamos obviamente en el ácido débil, pero ¿queda claro? Sí. Chupi. Ahora, ¿qué es la base conjugada? ¿Qué es también puede ser un ácido conjugado? Voy a volver a poner el ejemplo del agua, porque de ahí partimos, ¿no? Nosotros podemos tener dos moléculas de agua que reaccionen y forman esto, por ejemplo. Ahí puedo. Sí. Bueno, aquí yo les di mal los signos. Una disculpota. ¿Ya ven? Ustedes disculparán si lo anotaron al principio. Es así como queda. Una disculpa. Pero bueno. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta, aquí adquieren carga las moléculas que estamos observando. Aquí esta es una carga positiva y esta es una carga negativa, ¿no? En sí, nosotros vamos a ver que un ácido conjugado va a partir, va a adquirir carga positiva del otro lado de la reacción química. Es decir, del lado de los productos. Y esta sería una base conjugada. Podríamos decir que la base conjugada del agua es el OH menos y el ácido conjugado del agua es el H3. ¿Vale? En fin, vamos a ver, por ejemplo, con el ácido carbónico, que yo les había dicho. El ácido carbónico va a tener
su base conjugada. ¿Cuál va a ser su base conjugada? Bueno, para empezar, debemos de saber que la base conjugada va a ser con carga negativa, ¿no? El ácido carbónico se puede disociar de la siguiente forma. Ahí está. Tenemos un ion hidronio y tenemos un ion bicarbonato. El bicarbonato va a ser la base conjugada del ácido carbónico. Bien importante, ¿vale? Aquí el protón, se puede ir a otro lado. Pero al final de cuentas, el ácido carbónico va a disociarse en un protón y el bicarbonato. El bicarbonato va a ser lo que nosotros llamamos una base conjugada, ¿vale? Nosotros vamos a ver comúnmente en los ácidos que se nos van a presentar esto mismo. El ácido que se disocia en un hidronio y en su base conjugada, ¿vale? Que en este caso del ácido carbónico es el bicarbonato, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. Okay. Esto del ácido carbónico o bicarbonato, váyanselo aprendiéndolo desde ya, en verdad desde ya, desde ya. ¿Por qué? Porque nos va a ser el pan de todos los días aquí en ácido base. Ahora, ¿por qué usamos un ácido débil? ¿Por qué? ¿No? Tendría sentido que en nuestra cabecita dijéramos, bueno, si queremos hacer algo bien, hay que hacerlo con algo fuerte, ¿no? Porque un ácido débil. Ahora, se van a usar los ácidos débiles porque tienen un pK, que ahorita lo vamos a hacer el pK, que se acerca a lo fisiológico. Miren, tenemos este concepto que es el pK. Algunas veces lo van a poder encontrar como pK, pero al final de cuentas, el pK es lo que nosotros llamamos la constante de acidez. Constante de acidez. ¿Vale? La constante de acidez lo vamos a poder relacionar con el pH, ¿vale? Y lo vamos a poder relacionar, con el pH lo vamos a relacionar más adelante, pero ahorita lo podemos relacionar con si es un ácido fuerte o si es un ácido débil. A un mayor pK vamos a tener un ácido débil. A un pK menor vamos a tener un ácido fuerte. ¿Vale? ¿Por qué nos interesa entonces que un ácido débil, más bien que los pKs altos correspondan a los ácidos débiles y que al tener un pK alto se formen parte del sistema amortiguador? ¿Por qué? Bueno, bien importante. Si nosotros utilizáramos ácidos fuertes, el pK lo que nos va a poder relacionar, que ahorita lo vemos, es con lo que nosotros llamamos la zona de amortiguación. Esa zona que tiene que ver con el pH, donde la sustancia tiene su capacidad de jalar el pH y que el pH no se vaya como loco. Básicamente, el hecho de que el pK sea alto y que por eso corresponda a ácidos débiles y que los ácidos débiles estén en nuestro cuerpo, pues va a hacer que los ácidos débiles amortigüen a pHs que están más o menos en el rango del pH fisiológico. Repito, no tenemos ácidos fuertes como amortiguadores en el cuerpo porque si nosotros tuviéramos ácidos fuertes como amortiguadores, amortiguarían a un pH de 2, a un pH de 4, y pues para, para fines de amortiguación en el cuerpo humano, pues no nos sirve. ¿Por qué? Porque nuestro pH, el de la sangre, que es el que nos importa, ronda entre 7.35 y 7.45, ¿no? De pH. Entonces nos importa que los amortiguadores, para fines de que el pH de la sangre no se eleve como loco, acuérdense que los amortiguadores van a regular que no sea un cambio tan brusco de pH, pues lo que nosotros buscamos es que el que funja como amortiguador esté más o menos en esa zona, ¿no? En esa zona de pH, cosa que tienen los ácidos débiles. Al tener un pK alto, pues nosotros vamos a ver que la zona de amortiguación va a estar cerca del pH fisiológico. Ahorita vemos eso de zona de amortiguación,
Vamos por partes, ¿no? Pero pues, ¿va quedando claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Que quieren que repita algo? No, todo bien. Va que- Entonces, es aquí cuando nosotros vemos lo de la curva de titulación. Que, pues, ¿qué es eso? Pues mire, a nosotros como médicos no nos importa del todo la curva de titulación, les tengo que decir. Pero más que nada, esto de la curva de titulación, muchos doctores lo dan y para que ustedes se den cuenta de lo del la zona de amortiguación, ¿no? Cuando nosotros titulamos, así se llama, titulación, así, titulación, ahí no se ve. Bueno, ustedes me creen que ahí dice titulación bien escrito y que no lo cortó la cámara. Pero bueno, cuando nosotros titulamos, lo que nosotros tenemos es en un matracito, así le vamos poniendo cantidades chiquitas, chiquitas de algo. En este caso, al ácido se le adiciona una base, ¿vale? ¿Para qué? Para que el ácido vaya aceptando, vaya dando esos protones y la base la vaya recogiendo esos protones. ¿Por qué se hace esta titulación? Bueno, es la titulación, lo que nosotros veremos es una curva más o menos así, más o menos. No soy el mejor dibujante, de antemano una disculpa, pero pues más o menos vemos algo así. Algo así. En el eje de las X nosotros vemos la concentración de OH. Es decir, que a medida que yo avanzo para acá, yo le voy metiendo más OH. Y a medida que yo subo en el eje de las X, yo subo en el pH. ¿Vale? Vamos a suponer que nosotros estamos titulando ácido carbónico, ¿no? H2CO3. Importantísimo, apréndanselo desde ahorita. El pK del ácido carbónico va a ser de 6.1. pK del ácido carbónico va a ser de 6.1. ¿Por qué se lo tienen que aprender? Bueno, porque ese nos va a ser les digo, el pan de todos los días de amortiguación en cuanto a plasma, a la sangre, que nos van a pedir en el departamento, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que estamos titulando ácido carbónico. Repito, ¿qué es titular? Bueno, en un matracito yo le voy metiendo así cantidades en este caso, de base, ¿no? Cualquier base, la que ustedes se les ocurra. Yo voy titulando, le voy metiendo cantidades hasta que veo el punto de amortiguación, ¿no? De hecho, es un experimento que sí se requiere de mano medio firme para que le vayas girando ahí al matracito mientras va a cambiar el color. En fin, vean TikToks. En TikToks hay muchos de titulación, no sé por qué, pero les encanta subir cosas de titulación a la gente. En fin, nosotros vamos a suponer que aquí tengo un mol de la base. Si se dan cuenta, aquí, con un mol de la base, subió considerablemente, ¿no? Hasta acá. Subió mucho. Vamos a suponer que por acá son los 2 mol. Con 2 mol, pues el incremento en el pH, pues sí fue considerable. Pero veamos acá. Vamos a suponer que por acá es el 3. Aquí el pH ya no está subiendo. Acuérdense, este es el pH. Aquí ya el pH ya no está subiendo tanto. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver una zona que más o menos en este dibujo estaría aquí, hipotéticamente. Esta zona que yo estoy poniendo en verde se le llama, perdón, zona de amortiguación. ¿Qué chicharrones es la zona de amortiguación? Bueno, es la zona donde el amortiguador tiene su mayor eficacia. El amortiguador tiene su mayor eficacia. Vamos a ver que en una de esas el ácido, acuérdense que el ácido es el que tiene el pK y es el amortiguador, el ácido débil. Entonces el ácido, pues, le están titulando. Entonces llega un mol por decirles algo, de hidróxido de sodio y el ácido se queda así. Y llega un punto donde el ácido se despierta, así como, ay. Y entonces ve que el pH está subiendo mucho y le empieza a jalar y le dice, no, 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 vente para acá, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que nosotros conocemos como la zona de amortiguación. Y como dato, siempre, siempre, de los siempre,
la zona de amortiguación va a ser más menos 1 del pK, que me acabas de decir. Más menos 1 del pK, es decir, que si yo al pK le sumo 1 o le resto 1, esa va a ser mi zona de amortiguación. A ver, para ver si entendieron. Del pK del ácido carbónico, que es 6.1. ¿Cuál es la zona de amortiguación? Aquí me dice. Más menos 1 de 6.1. Ajá. Entonces, si yo le sumo a 6.1, le sumo 1, ¿cuánto sería? 7.1 y 5.1. 5.1, exactamente. Si yo le sumo 1 a 6.1, pues 7.1. Y si yo le resto 1, pues 5.1. Este intervalo del 5.1 al 7.1 en mi escala del pH va a ser mi zona de amortiguación. Es decir, todo esto. Y en medio, vamos a suponer que es ahí, al ojímetro, ¿no? En medio, nosotros vamos a ver algo bien importante. El pK va a ser igual al pH. Es decir, que en este punto, ¿el pH cuánto vale? 6.1. Exactamente. 6.1, por aquí veríamos 5.1 y aquí 7.1. Les digo, obviamente tienen que darse cuenta que pues aquí yo no soy ni el mejor haciendo hacia la escala, esto es al bajímetro, pero pues a final de cuentas aquí está, ¿no? Esta es mi zona de amortiguación y en el 6.1 nosotros vamos a ver que el pH, ay, pH es así, perdón, y el pK van a ser iguales, igualitos. Si yo me voy para acá, el pH va a seguir aumentando, ¿sí? Y en una de esas, ¡pum! ¿Qué pasó? En una de esas, ¡pum! El, el pH se elevó, se siguió. Yo le seguí metiendo bases y obviamente como le sigo metiendo bases, pues el pH va subiendo, se va volviendo más alcalino. Vamos a ver que la zona de amortiguación y los ácidos débiles tienen una capacidad máxima de amortiguación. Después de esa capacidad máxima, es decir, cuando ya dicen, pues ya ni modo, ya no puedo amortiguarte, vamos a ver lo que nosotros conocemos como la desprotonación del ácido. ¿A qué se refiere con eso de desprotonación del ácido? Bueno, acá al inicio, acá, nosotros tenemos H2CO3, ¿no? Acá a la mitad, donde el pH y el pK es lo mismo, vamos a tener michas de ácido carbónico y michas de su base conjugada. ¿Cuál es la base conjugada del H2CO3? ¿Lo vimos? ¿No? El bicarbonato. Michas de ácido carbónico, michas de ácido de bicarbonato, perdón. ¿Vale? Y entonces, por hasta allá, vamos a tener que la mayor cantidad es de ácido carbónico, es decir, de la base. Por eso está más negativo y está con un pH mayor, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a ver como tres etapas, donde hay más ácido, donde hay de michas y donde está más la base, ¿no? A final de cuentas, lo importante de esto, más allá de que ustedes aprendan a analizar curvas de titulación, ¿no? Acuérdense, esto se llama titular y esto que están viendo es una curva de titulación. Más allá de que ustedes se aprendan la curva de titulación o cosas así, tienen que saber que uno, cuando el pK y el pH es igual, estamos en la máxima capacidad de amortiguación. Primer punto. Segundo punto, nosotros vamos a ver que la zona de amortiguación tiene un rango de el más menos 1 del pK. Es decir, que si al pK le resto 1 y le sumo 1, esos resultados va a ser mi rango de la zona de amortiguación. Y, bien importante, vamos a ver, ¿qué más? Que no todos los ácidos, dependiendo de su pK, van a reaccionar a diferentes pHs. Les digo, aquí el ácido carbónico reacciona al 5.1. Cuando el ácido carbónico llega a un pH de 5.1, dice, ching, vamos a jalar el pH. ¿Por qué? Porque si no, se nos va a ir como loquito. Entonces, empieza a amortiguar. No todos los ácidos tienen la misma zona de amortiguación. Hay algunos ácidos que amortiguan más, que amortiguan menos. Pero al final de cuentas, lo que a nosotros nos importa es esto.
saber que el pK incluso lo podemos definir, sí, si viene la constante de acidez, podemos definir que el pK es el máximo de amortiguación de un ácido como tal. Aquí no nos metemos si es ácido débil o ácido fuerte, porque es importante que sepan, todos los ácidos tienen pKs, ¿no? Acuérdense, si un pK es alto, nos quiere decir que es un ácido débil. Si un pK es bajo, es un ácido fuerte, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna, gracias. Va que va. Entonces, acuérdense de las tres zonas. Primera zona, de aquí a acá, donde hay más cantidad de ácido. Segunda zona, donde hay michas, ácido y base. Y tercera zona, donde hay más base. Se llama desprotonación del ácido porque acuérdense qué pasaba cuando nosotros hacíamos para formar el ácido, la base conjugada. Lo que pasaba es esto. Salió un protón y nos formaba también la base. Por eso se llama desprotonación del ácido, porque el protón se va por allá, ¿vale? ¿Y qué está pasando aquí? Bueno, en esta zona, lo que está pasando es que ese protón, junto con la base, se está formando agua. Por eso se está amortiguando y no hay cambios bruscos de pH. Repito, protón más la base, acá está la base más protón, está formando agua. Y es cuando reacciona el ácido. Y no se está cambiando tan drásticamente el pH. ¿Vale? Eso pasa. Por eso se amortiguan las cosas. Qué padre, ¿no? Ya empieza a hacer sentido. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Déjenme muevo porque este es el que no se ve. Ya se ve. Acá, ¿puedo borrar? Sí, Sí. Acá. Ahora, vámonos a nuestro cuerpo, porque pues el ejemplo que siempre ponen los doctores es el del ácido acético acetato. Pero pues no nos importa. En el cuerpo, pues sí nos importa, obviamente, ¿no? Nosotros vamos a tener amortiguadores. Consejo del día, sí pongan este tema, más que, bueno, todos los temas, no, pero este tema, guárdenlo bien en su baúl de los recuerdos porque va a ser para fisiología. En fisiología también se ve esto, así igualitito, según yo. Más a fondo, pero se ve igualito. Entonces, vamos a ver que en el cuerpo nosotros podemos tener diferentes amortiguadores, ¿vale? Vamos a tener como tres niveles de amortiguación. Los amortiguadores naturales, así me gusta llamarlos a mí. Los amortiguadores, es decir, que están en las células, en la sangre y en diferentes lados. Y luego vamos a tener otros dos que veremos más a continuación, que es cuando los amortiguadores naturales empiezan a fallar porque el pH sube mucho o porque se baja mucho. Pero vamos para allá. A final de cuentas, empezamos con el pH. Ay, ya nos quedan otros 10 minutos. Corre, corre. El pH en la sangre, en el plasma. ¿Cuál es el amortiguador en la sangre? Más que el pH, perdón. Pero sí, de una vez se los doy. El pH en la sangre es de 7.35 a 7.45, ¿no? Más arriba está alcalino, más abajo está ácido. Guárdenselo bien, porque ahorita lo vamos a volver a retomar. Entonces, en la sangre, nuestro amortiguador va a ser el más importante, el sistema ácido carbónico bicarbonato. Repito, ácido carbónico bicarbonato. Va a ser el sistema amortiguador más importante en la sangre. ¿Vale? Nos pueden preguntar, ¿cuál es el sistema amortiguador más importante en la sangre? Sí, acá está. El ácido carbónico bicarbonato. Dos, en el medio intracelular, es decir, dentro de las células. Dentro de las células, ¿quiénes actúan? Primero que nada, bueno, aquí lo pongo porque si no se me olvida. Las proteínas van a ser grandes amortiguadores a nivel intracelular, pero también el de los fosfatos. ¿Vale? ¿Vale? El sistema de los fosfatos va a ser, aquí lo pongo, fosfatos. El fosfato. El sistema de los fosfatos va a ser bien, pero bien importante a nivel
intracelular junto con las proteínas. Repetimos, adentro de las células van a ser los fosfatos y las proteínas, y en el plasma, es decir, en la sangre, vamos a tener al ácido carbónico bicarbonato. ¿Vale? Y tenemos un último, un tercero, que es a nivel de la orina. A nivel de la orina, nosotros vamos a poder tener al sistema del amonio. NH4 y del amoníaco. Ahí está. Del amonio, amoníaco. Este es el amonio. Este es el amoníaco. Estos son los sistemas amortiguadores que nos piden en el programa de estudios. ¿Vale? Ese punto que dice no, esa no. Ah, sí. Explicar la regulación del pH intracelular por medio de fosfato y proteínas y del extracelular por medio de bicarbonato y la hemoglobina. Vamos a la hemoglobina. Aquí voy a hacer como un paréntesis en la sangre porque nos vamos a saltar a los eritrocitos. En la clase que dimos de aminoácidos, se nos dijo de un aminoácido bien importante, ¿no? Es un aminoácido de carácter ácido, si mal no recuerdo. Si no, me falta estudiar. Pero al final de cuentas, ignoren lo que acabo de decir. Este aminoácido se llama histidina, ¿vale? Ese va a ser el único aminoácido que va a ser un amortiguador, ¿no? Pero bueno, es como dato cultural. En los eritrocitos lo importante es la hemoglobina, ¿vale? En los eritrocitos es importante saber que la hemoglobina va a tener a esta señora, a la histidina. ¿Vale? La histidina, al ser el aminoácido amortiguador, nos va a ayudar aquí con la hemoglobina al ser el amortiguador de los eritrocitos. ¿Vale? Ojo, importante. Dentro de las células de la sangre, es decir, los eritrocitos, va a actuar la histidina. Pero afuera, en el plasma, vamos a tener este sistema, que es el más importante. Ahí sí nos tenían que especificar si el sistema más importante es dentro de los eritrocitos o en general en el plasma. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Que quiere comentar algo? No, ¿No? Nada más una cosa. La histidina es un aminoácido, ¿no? No un... Ajá, sí, es un aminoácido. Ok, sí, gracias. Ya me quedé con la duda si es de carácter ácido o básico, pero pues ahorita te digo. Nada más por el dato cultural. Sí, es de carácter básico, la histidina. ¿Vale? Es Sí, polar gracias. positivo. En fin. ¿Puedo borrar? ¿Cuánto nos queda? Ok. En 4 minutos. Ok. Voy borrando. Ok. Y llegamos en ese punto de la noche donde la vida se nos empieza a complicar porque los bioquímicos dijeron, wow, claro que es increíble complicarle la vida a la gente con una ecuación. La ecuación se llama la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Henderson-Hasselbalch. ¿Vale? Esta es su ecuación. Ay, esta ecuación es importante para los sistemas vivos, ¿vale? Y más que nada, los sistemas vivos donde hay amortiguadores. ¿Por qué? Porque nos va a poder ayudar a medir el pH de los sistemas, ¿no? Nos va a decir que el pH va a ser igual al pK más el logaritmo de la base entre el ácido. ¿Vale? Ahí está. pH es igual al pK más el logaritmo de la base entre el ácido. ¿El pK de quién? Pues de este ácido. Importante. ¿pK de quién? De este ácido. Aquí
nos complica la vida. ¿Por qué digo que nos complica la vida? Porque meten logaritmos y meten algo que igual se nos olvida. Porque, pues, igual no usamos logaritmos en la prepa o lo que gusten y manden. A final de cuentas, esto, cuando nosotros querramos despejar, nos va a causar un dolor de cabeza. Aquí les voy a dar las fórmulas despejadas para que se quiten de problemas. Sí les voy a enseñar que una propiedad de los logaritmos nos dice que cuando un logaritmo está así, cuando está en una división, nosotros lo podemos poner de esta forma. Logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Vale? Aquí es fácil, ¿no? Nada más pasamos sumando y restando. Si nos llegan a pedir la concentración de la base o del ácido, solo tenemos que despejar. Pero ahorita vemos eso de despejar porque, pues, si no, me come el tiempo. Tenemos 2 minutos. Aquí le voy a parar para que se vuelvan a meter y le seguimos, ¿vale? ¿Qué hora es? Bueno, ahorita veo la hora, pero bueno, le voy a parar, ¿vale?